Foro Europeo, desde nuestros estudios en Bruselas. Bienvenidos al Foro Europeo. Hoy retomamos en el espacio de Estación Europa esta cita mensual en Bruselas, en la capital de la Unión Europea, siempre para hablar de los temas importantes que hacen no solo a la Unión, también a Europa, y hoy con invitados de lujo. Pero primero quiero decir, me acompaña Vanessa Mock, soy Alejandro Pintamali. Vanessa, muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Vanessa, te cuento que tenemos tres invitados de alto nivel, porque son tres eurodiputados españoles. Nos acompañan hoy Ignasi Guardans, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales, Willy Meyer Pleite, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, y el señor Antolín Sánchez Precedo, del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Tengan todos muy buenos días. Buenos días. Quiero comenzar el ciclo de hoy que, reitero, hemos vuelto de un parate que hemos hecho durante las vacaciones y ahora retomamos el ciclo. Quiero hablar de un asunto que hemos tratado bastante en Estación Europa, en nuestro programa de Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda, que tiene que ver con la crisis económica, con los coletazos de la crisis financiera de Estados Unidos y sus repercusiones aquí en Europa. No han faltado en todo este tiempo comparaciones con la depresión del 29 y sus efectos en la economía mundial. Y por más que sea un poco recurrente esta pregunta, quiero empezar con el señor Ignasi Guardans. ¿Es exagerada esta comparación? No, yo creo que no es exagerada. Y la situación es distinta, la globalización es distinta, aquello afectó fundamentalmente a Estados Unidos y aquí el riesgo es que afecte no solo a Estados Unidos sino al mundo entero porque estamos en un marco financiero internacional radicalmente distinto del del 29. Pero en cuanto a la gravedad de lo ocurrido, en términos estrictamente financieros no es en absoluto exagerada. Otra cosa es que efectivamente se puede reaccionar de otra manera y por tanto, bueno, pues esperemos que las consecuencias no sean las mismas, ciertamente. O sea, la capacidad de reaccionar ante eso es como una enfermedad. ¿La enfermedad es la misma? Sí. El hospital es mejor, los medios para tratarla son distintos, pero la enfermedad es la misma o peor. Pero ¿se tienen, señor Sánchez Precedo, los elementos, las herramientas como para hacer frente a esto hoy, en este contexto nuevo, como dice el diputado? Bueno, realmente una de las características de esta crisis es la gran incertidumbre, que llevamos ya más de un año desde que se ha abierto sin que se haya tocado fondo. Todavía hace unos días veíamos con mucho dramatismo que de los últimos grandes bancos de inversiones de los Estados Unidos ya solamente quedaban dos en unas condiciones difíciles y que en los Estados Unidos han tenido que tomar medidas excepcionales, han tenido que comprometer hasta el 13% del PIB norteamericano para hacer frente a esta situación y evitar que algunas compañías muy importantes como la AIG en materia de seguros, que es la primera compañía del mundo, se viniera abajo. Y eso es la importancia que puede tener esto, sobre todo en los Estados Unidos, donde los sistemas de protección social son muy débiles. Es decir, esto sería realmente dramático y consiguientemente hay preocupación. Lo que distingue estas crisis de otras es que en este momento la evolución de los mercados financieros es muy importante. Esta crisis, aunque se ha originado en los mercados regulados, que son los típicos de las hipotecas, y que por lo tanto si se limitara a eso se podría establecer claramente cuál es su perímetro y su dimensión. El problema es que se ha trasladado a los operadores no regulados de los mercados financieros y a partir de ahí ha entrado un terreno de incertidumbre que ha provocado una pérdida de confianza en el funcionamiento de los mercados y que existe problema en los mercados interbancarios y que todavía cuando ha pasado un año pues todavía estamos en una fase álgida de la crisis y esto revela la necesidad de tomar medidas. Pero justamente esto es el tema ahora sobre el cual se habla mucho, menos o más intervención, sí o no es necesario actuar sobre esto. Y también llama la atención una sugerencia que se conoció este lunes aquí en el Parlamento Europeo y que consiste en pedir que se tomen medidas para regular los fondos de riesgo y de inversión libre. ¿Eso es una solución? Bueno, es parte de la solución. Aquí lo que se trata en este momento no se puede contraponer regulación a mercados, porque precisamente la situación actual es que los mercados están muy deteriorados y lo que se trata es de restablecer la confianza en los mercados. Y los mercados que tienen menos niveles de confianza son los mercados desregulados, en los que no existe ningún tipo de reglas y por lo tanto los operadores no pueden adoptar decisiones de forma previsible.
Lo que aquí ocurre es que el funcionamiento de los mercados ha puesto de relieve que hay una serie de instituciones financieras, los bancos de inversión en los Estados Unidos es muy claro, 3 bancos han caído, 3 bancos que estaban en situación de sobreendeudamiento. Lehman Brothers, por ejemplo, tenía un capital de 23.000 millones de dólares y tenía activos por valor de 700.000 millones, con lo cual se había endeudado 30 veces sobre su capital, y en un momento de baja de mercado pues esto ha creado graves problemas. Entonces hay una situación de una economía que no es la economía regulada, que está generando problemas, y eso se resuelve pues introduciendo más transparencia en los mercados y al mismo tiempo analizando toda la cadena de decisiones que han ido llevando a esta situación y abordando los distintos temas, la necesidad de que las agencias de rating operen de una forma distinta, la necesidad de una buena gobernanza y la necesidad de que tengamos conciencia de que en los mercados financieros unos pocos toman decisiones, pero luego esas decisiones afectan a muchos. Hay 2 palabras que usted menciona y es el de regulación y transparencia. Y aquí me quiero dirigir precisamente al diputado Meyer Pleinte, si usted cree conveniente precisamente poner trabas al mercado tal como está concebido, en un sentido quizás donde hay poca intervención por parte de organismos estatales, por ejemplo. Bueno, mire usted, yo creo que habría que hacer una evaluación de la apuesta que se hizo en los años 70 que está dando como resultado esto que estamos viviendo. En los años 70, con Margaret Thatcher y con el padre de Bush y Reagan, teorizaron que efectivamente la humanidad tenía que funcionar dejando al mercado absoluta libertad y por lo tanto hace una restricción pública de la posibilidad de intervenir la economía de forma democrática. Y esa apuesta, junto con otras, está llevando a una situación muy grave al conjunto de la humanidad, no solamente a Estados Unidos y Europa, al conjunto de la humanidad, porque se suma a la crisis financiera, a la crisis alimentaria y a una crisis de legitimidad del derecho internacional. Esas tres premisas están llevando a la civilización a un callejón sin salida. Incluso esa apuesta es la que, de alguna manera, está llevando a Europa en su construcción a una determinación de que se tiene que construir Europa sin intervenir en la economía. Es decir, no tenemos capacidad democrática de intervenir en el precio del dinero, no tenemos capacidad de intervenir en el precio del petróleo, que es un producto que es estratégico, y no tenemos ningún instrumento que pueda equilibrar el mercado. Digamos, lo más sobresaliente en esa actuación es efectivamente todo lo que ha supuesto en el sector financiero, que aquí se da una curiosidad, es decir, los neoconservadores norteamericanos, que son el ejemplo para los neoliberales europeos, cuando tienen que intervenir, intervienen. Eso sí, no para rescatar empresas financieras y hacerlas públicas, sino para, de alguna manera, una gestión que ayer Sarkozy, el presidente de Naciones Unidas, decía que debía de ser perseguida. Al contrario, se inyecta dinero de los contribuyentes, como decía mi compañero, en una sociedad, la norteamericana, que tiene un déficit de protección social altísimo, pero hay dinero para eso, igual que hay dinero para la guerra de Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Esa ecuación es una ecuación que nos lleva, que ya se puede evaluar. Señores, esto es lo que nos lleva a que efectivamente, si no se interviene democráticamente en la economía, nos lleva a esta situación. Incluso en España, es curioso, en la Constitución española, en el título 7, cuando se habla de economía, la Constitución española permite, a lo que pasa es que no se hace, pero permite la intervención en la economía, permite la planificación democrática de la economía, permite que haya instrumentos públicos económicos, y por eso se ha renunciado. Y bueno, yo creo que es el momento de hacer una evaluación. No, yo creo que ahí podemos llegar a un acuerdo sobre los principios, por lo menos, entre lo que puede ser una visión así de alguien que realmente pues rechaza el mercado como sistema y de quienes seguimos defendiendo que el mercado tiene que tener un enorme papel, un mercado regulado y transparente. Y el mercado financiero no lo era, por tanto tampoco creo que podamos meter en el mismo cesto todo lo que es el mercado y toda la economía. Estamos hablando exclusivamente ahora de las consecuencias de un mercado financiero que ese sí estaba salvajemente desregulado, y muy especialmente la parte no bancaria de banca comercial, sino de banca de inversión. Estaba salvajemente desregulado, y lo vuelvo a decir.
Es decir, eran barcos absolutamente sin ningún tipo de control, ni siquiera control a posteriori, no digo ya control a priori, sino ni siquiera un control a posteriori, como se ha comprobado, ¿no? Y por tanto eso sí que hay que cambiarlo, y eso pues se arranca de mucho más atrás en cierto sentido, porque arranca de un cierto modelo capitalista que viene de mucho más atrás, que decir, respecto de Reagan y Bush, ¿eh? Y eso salta por los aires, y efectivamente ya no lo volveremos a tener. Y uno quiere creer, y es lo que está en este momento sobre la mesa en Estados Unidos, que no estamos hablando solo de unos fondos puestos sobre la mesa para comprar una serie de hipotecas basura y de bonos contaminados, sino realmente para revisar en profundidad el modelo. ¿Hasta qué punto los republicanos lo dejarán? No lo sé, esperemos que sí, y la próxima mayoría del Congreso norteamericano, más allá de lo que ocurra en la Casa Blanca, que es incierta, no hay duda, prácticamente por ningún analista, que el próximo Congreso norteamericano es demócrata, Cámara de Representantes y Senado. Por tanto, uno quiere creer que realmente desde Estados Unidos va a llegar dos voces que nos interesan mucho. Primera, regulación de los mercados, ¿no? Y supervisión de lo que está efectivamente, de lo que puede poner en juego la economía, no ya de unos pocos, sino la economía mundial entera. Y dos, algo que nos interesa mucho, que es gobernanza económica internacional. Es decir, no ha crecido en paralelo la interconexión de todos los mercados y la globalización económica con la fijación de unas reglas mundiales, internacionales y de unos organismos en el marco de Naciones Unidas, en un marco nuevo, en un Bretton Woods que se haga ahora después de esta crisis, una nueva reunión internacional. Hay distintas maneras, pero está claro que necesitamos, e incluso Bush ya lo empieza a reconocer, una autoridad mundial que revise eso. Por tanto, ahí podemos ponernos de acuerdo, una especie de capitalismo salvaje no. De ahí a decir que hay que fijar el precio del petróleo por decreto, pues llegaríamos a un punto de debate donde yo no creo que estemos, ¿no? Una autoridad entonces global o incluso europea podría ayudar incluso a la persona normal, o sea, en Europa, porque esta discusión queda bastante abstracta para a lo mejor a nuestro público, claro, o sea, que si hay... Esto afecta directamente al ciudadano, tiene que saber que cuando oye que se pierden no sé cuántos miles de millones de inversión, evidentemente afecta en primer lugar hoy al ciudadano de Estados Unidos de a pie, porque aquí de lo que estamos hablando es de que hay gente que tiene que abandonar su casa porque no la puede pagar, y por tanto afecta directísimamente al ciudadano americano de a pie, pero indirectamente afecta lógicamente al ciudadano europeo. Hoy por hoy todavía no, pero si tuviéramos una crisis la mitad de grave en Europa no estamos preparados para eso, ¿eh? Y además supone que recursos que los estados tendrían que estar dedicando a otras cuestiones los están dedicando ahí. Eso sí que es muy fácil de entender. Muy brevemente, un último comentario de usted, señor. Sí, básicamente porque es cierto, lo que es la evolución de los mercados financieros ha sido muy grande durante estos últimos años y los fallos de mercado pues influyen sobre la economía real, sobre los tipos de interés, sobre las condiciones en que viven nuestras empresas y nuestras familias, y por eso son motivo de preocupación. Pero también tenemos que decir que dentro de la Unión Europea también en muchas ocasiones el sistema de regulación y de supervisión que se ha aplicado en los distintos Estados miembros les ha permitido a unos capear mejor la situación que otros. Y yo quiero también decir que en esta situación de crisis y de dificultad pues es destacado y admitido por todos que la actuación de la banca española y del sistema de supervisión español es muy elogiada y se considera como un ejemplo que ha permitido preservar a nuestro sistema financiero de muchos de los problemas que hoy en día se están viendo. Un breve corte y antes de cambiar de tema. Foro Europeo, desde nuestros estudios en Bruselas. Con el Foro Europeo, el otro tema que nos convoca hoy tiene que ver con una situación que preocupa mucho a Estados Unidos, pero también a la Unión Europea, que es la relación con Rusia, porque estamos a las puertas de un envío de un grupo de observadores a la región de Georgia, donde hoy por hoy todavía permanecen tropas rusas allí y se pretende de alguna manera que gestione o que colabore o que observe todo este proceso de retirada de las tropas de Georgia. Señor Meyer-Pleite, ¿qué garantías de éxito tienen estos observadores europeos en su opinión? Bueno, relativas, ¿no? Porque el problema de fondo en parte lo hemos creado también en Europa, ¿no? Cuando se reconoció Kosovo, al margen del derecho internacional, algunos dijimos que se estaba abriendo la caja de Pandora, porque no puede haber dos varas de medir en la aplicación del derecho internacional. Y advertimos, dijimos con claridad, si no es aprobado en el Consejo de Seguridad, que es el único órgano internacional que puede definir la creación de un Estado,
pues esto va a traer consecuencias muy serias. Porque Europa está configurada como está, porque tenemos una parte del mundo en conflicto, con conflictos territoriales, y a partir de ahí, si sumamos la falta de visión de la Unión Europea de desmarcarse de una política de seguridad que permite la instalación del escudo antimisiles en la frontera de Rusia y que apuesta y hace un llamamiento permanente a la militarización y a la inversión en gasto militar, pues todo eso sumado al error que comete el presidente georgiano al invadir Osetia del Sur, pues todo eso da como resultado una reacción de la Federación Rusa. Yo creo que una federación que aprovecha esa provocación para resolver un problema que tenía, también territorial, con la misma argumentación, exactamente con la misma que empleó la Unión Europea para reconocer Kosovo. A partir de ahí, nosotros, desde mi posición, por eso decía en mi primera intervención, que esa ecuación crisis financiera, crisis alimentaria y hacer saltar por los aires el derecho internacional nos lleva a un callejón sin salida. Porque ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Porque ¿qué se le va a decir a Rusia que no? Es decir, que el primer paso que ha dado el reconocimiento de Osetia como primer paso para que Osetia vuelva a la Federación Rusa, se dice allí que no, pero sí a Kosovo. Es decir, hay un problema de legitimidad y la Unión Europea, en vez de optar por una posición independiente, autónoma, claramente autónoma, está no solamente creando esa confusión, sino permitiendo que la Federación Rusa entienda que otra vez se vuelve a la Guerra Fría, porque por colocar ese escudo antimisiles en Polonia y en Chequia es una vuelta atrás hacia la Guerra Fría. Pero yo lo entendería así si fuera Rusia. Pero usted está hablando como si las acciones de la Unión Europea fueran como medio de provocación incluso para Rusia. Pero hay muchas personas que no lo ven así. O sea, todo al revés, de hecho, de que dicen, no, es que Rusia ha provocado y la Unión Europea no ha sido capaz de frenar esta provocación. No, yo creo que al contrario, es decir, los hechos son como son. Quien invade Osetia del Sur es una provocación, es Georgia. No, eso no está claro. Yo creo que alentado además, yo creo alentado porque Estados Unidos quiere rápidamente que entre en la OTAN y ahí hubo una opción que fue una equivocación bien utilizada por la Federación Rusa. Pero yo termino por donde termino, Ignasi, perdóname. Cualquier persona que haya hecho la evolución sobre cómo termina la Unión Soviética y la relación con Europa, entenderá perfectamente que el haber colocado el escudo antimisiles en donde está colocada es una irresponsabilidad. No, yo estoy de acuerdo con una parte de tu razonamiento, que es que efectivamente no puede haber doble vara de medir, que lo que hizo Europa con Kosovo fue irresponsable y que se encuentra que se le está pagando con la misma moneda. Cada una de las cosas que está diciendo Rusia respecto de Osetia del Sur son las mismas que estaba diciendo Europa respecto de Kosovo. Y por tanto, como en la política internacional y en el derecho internacional no se puede estar con discursos contradictorios, pues Europa ha perdido toda legitimidad moral y jurídica para criticar jurídicamente la situación de Osetia del Sur y estamos en este sentido, en términos jurídicos, absolutamente atados. Otra cosa es que efectivamente no es Georgia quien ha provocado esto, es Rusia quien ha decidido recrecer, como se hace con los ríos. Quien invade... Quien invade no. Se va a investigar. Quien invade no porque... Es la orden del presidente. Quien invade no porque se sabe perfectamente que del otro lado de la frontera estaban todas las tropas rusas y te invito a escuchar todo lo que han pasado. Preparadas, claro. Los servicios de inteligencia están para lo que están. Absolutamente, estaban todos, pero estaban perfectamente preparados. Ahora, que Rusia lo que ha decidido es medir el pulso a Occidente, en este caso, a Estados Unidos, que no tiene capacidad de reacción porque tiene todos sus recursos armados y financieros en otros frentes, y ahora el financiero en un frente muy especial, y a Europa, que tiene una situación de dependencia energética espectacular, y por tanto eso, sumado a una sensación de humillación, que no creo que se base solo en los misiles, sino efectivamente en cosas que hemos hecho mal en Europa. En Europa creímos que porque se había caído el comunismo se había caído Rusia, y eso es un error histórico que habrá que revisar. Lo que cayó es el comunismo, no Rusia. Rusia es un país con una tradición, con una historia, con una dignidad que ha sido aplastada y despreciada por Europa demasiado tiempo, y eso pues lo vamos a pagar. En eso estamos de acuerdo. ¿Coincide usted, diputado Sánchez Presedo, en que Rusia ha sacado ventaja de esta situación? Bueno, yo creo que es imposible obtener ventaja de una intervención armada y de un conflicto que es un conflicto lamentable y que nos demuestra todavía que en nuestra vecindad hay zonas que
que no tienen estabilidad y que todavía existen procedimientos para abordar los conflictos que son inaceptables desde un punto de vista de la convivencia europea y de los derechos humanos. Yo creo que Europa, por lo tanto, tiene algo que decir. Creo que su intervención, la intervención del presidente Sarkozy, ha sido correcta para tratar de frenar este conflicto y traer la situación a una solución pacífica. Yo creo que Europa está muy preocupada por esta situación. Todo parece indicar de que hay responsabilidades compartidas, tanto por parte de las autoridades de Georgia como por parte de las autoridades rusas, que han en todo caso reaccionado en una opinión mantenida por el Parlamento de una forma desproporcionada. Pero todo esto también hay que situarlo en un marco más amplio de las relaciones con Rusia. Las relaciones con Rusia no solamente pueden estar marcadas por este conflicto, que es un conflicto que es evidente que hay que solucionar, sino que debemos ser conscientes de que Rusia es un vecino, va a seguirlo siendo. Tenemos intereses muy relacionados con Rusia en materia de energía. Y además tenemos que ser capaces de hacer algo que no fuimos capaces de hacer cuando cayó el muro de Berlín, el telón de acero, ¿no? Fue una oportunidad muy importante para reencontrarse y tenemos que ser capaces de construir un sistema compartido de seguridad. Muy brevemente una pregunta sobre esto, pero parece que el gobierno en Moscú, compartido entre Medvedev, el presidente, y Putin, no está dando señales que sí tienen tener más diálogo con Europa, o sea, porque estamos viviendo una nueva imagen, o sea, está cambiando mucho este país ahora y se vuelve cada vez más difícil tener un diálogo constructivo. Es que realmente es muy difícil poder mantener un diálogo si no se está dispuesto también a escuchar las razones de los demás. Rusia es un importante actor y debe ser considerado como tal. Es un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tiene un papel que jugar en la sociedad internacional y por lo tanto hay que exigirle que respete las reglas que existen en la comunidad internacional y al mismo tiempo contar con él y no acorralarlo, no convertirlo en un antagonista, sino en un socio. Y creo que este conflicto debe hacernos reflexionar, no solamente sobre la situación que se está planteando, que hay que abordar, hay que buscar vías de solución y desde luego desde la situación humanitaria, lo que es la reconstrucción de Georgia, es necesario operar, pero también es necesario actuar mucho más allá y plantearnos la necesidad de contar con una estrategia de seguridad que impida que los ciudadanos europeos se puedan encontrar, como se ha encontrado este verano, de que en su vecindad todavía surgen estos problemas. Y Rusia no es omnipotente, es decir, es verdad que tenemos un nivel de dependencia energética de Rusia muy importante, pero Rusia tampoco soportaría una situación de aislamiento internacional. Y también es dependiente. Y tiene su dependencia, tiene una dependencia importante, tiene una situación financiera muy complicada y nadie está hablando, porque todos tenemos la vista puesta en otro sitio, de los efectos de la crisis financiera en Rusia. En Rusia también hay un plan de saneamiento de su propio sistema financiero y a nivel de intervención, con la diferencia de que la caja rusa está bastante más vacía que la caja americana y por tanto eso a medio plazo también va a tener las consecuencias que nos están analizando. A China no le interesa entrar en este debate y decidir quiénes son los buenos y los malos, y si tuviera que escoger está del lado de Occidente porque le interesa muchísimo más. Y por tanto un aislamiento total de Rusia frente al mundo solo por demostrar que tiene su dignidad y su honor tampoco es pensable. Digo, por moderar un poco la sensación de que Rusia va a poder hacer a partir de ahora lo que le dé la gana. Pero sí es cierto que hay que saber cuál es nuestra situación de debilidad en cierta parte. En otra parte una debilidad política, es decir, una debilidad energética, económica de Europa. Hay una debilidad política porque no somos capaces de ponernos de acuerdo y tener una sola voz, y seguimos teniendo demasiadas políticas exteriores en Europa y eso pues lo único que hace es debilitarnos. Y hay una debilidad estructural, si se quiere, de la situación en el mundo donde necesitamos a Rusia para otros temas donde sin Rusia no haremos nada, como es el caso de Irán. Sí, diputado Meyer Pleito. Sí, hombre, yo creo que en los países de nuestro entorno, en la Unión Europea, hoy las políticas de seguridad es una proyección de la política exterior, ¿no? O sea, no se concibe de otra manera, ¿no? Más que la defensa del territorio. Entonces, cualquier acción lleva una reacción en materia de política exterior. El colocar un sistema antimisiles frente a Rusia es una opción que tiene una reacción. Una reacción que inmediatamente ha provocado que por primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas ha habido un ejercicio conjunto entre la República Popular China y Rusia en los Urales. La primera. En segundo lugar, el ciudadano ruso
como cualquiera de nosotros, si en nuestras fronteras se nos coloca un sistema que desactiva todo el sistema de lanzamiento de misiles de cualquier país que tenga, incluso con armamento nuclear, eso tiene que tener una respuesta. Es decir, no queda en el aire, es una respuesta, es una acción y una reacción. Y ese no es el camino. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Antolín, que lo que hay que apostar, y es una pena que no se hizo desde el 91, es realmente apostar por un nuevo sistema de seguridad compartido, desde Vladivostok hasta Vancouver. Pero no se ha optado por eso, se ha optado por tener lo que teníamos, intentando hacer ver que hay que hacer una parte muy segura frente a la inseguridad de otros. Y bueno, esto yo creo que nos lleva a un callejón sin salida. Diputado, yo a los tres les quiero agradecer y con esto concluir el último tema, su presencia aquí, porque en buena medida el éxito de esta convocatoria tiene que ver con un hecho casi fortuito, que se han suspendido las sesiones en Estrasburgo, y la razón ha sido de que el techo a inicios de agosto se cayó, que si, por cierto, si ustedes hubiesen estado ahí, probablemente no estaríamos aquí charlando, porque se habla de que podría haber perjudicado como unas 300 personas allí dentro, y en ese momento no se encontraba nadie. Y este es el tema que quisiera conversar en este momento. Tenemos cifras, por cierto. Sí, bueno, y para poner todo esto en contexto, 4 millones de euros para gastos de reparación del techo y 2 millones más para otras partes del edificio en Estrasburgo. Para todo esto, para un edificio que se utiliza 48 días al año. Esto se puede todavía justificar, es decir, tener 2 sedes, ya que este mes, por el hecho de quedarse aquí en Bruselas, han ahorrado 4 millones de euros. Señor Guardans. Bueno, me cuento entre los que reacciona contra eso, y cuanta más publicidad le demos, mejor, porque esto en este momento es un cierto casi chantaje que hizo Francia en su momento. Francia es uno de los grandes constructores de Europa y merece un infinito respeto en todo lo que ha hecho por Europa y sigue haciendo, pero en este punto concreto, pues con argumentos de tipo histórico, sigue imponiendo, y lo consiguió meter en los tratados, como se sabe, la sede alternativa de Estrasburgo. Mejor dicho, la sede principal, la alternativa es esta, la de Bruselas. Yo creo que hay que transmitirle al ciudadano, y que sea el ciudadano, incluido el ciudadano francés, el que decida, y los ciudadanos del resto de Europa, que poco a poco vayan haciendo presión sobre sus gobernantes. Queremos efectivamente que se gasten estos millones de euros en una sede que no se utiliza más que una semana al mes. Es algo demencial, es como trasladar un aeropuerto entero a otra ciudad solo por razones simbólicas, es decir, cerrar el aeropuerto de Malpensa, cerrar Heathrow, cerrar Barajas durante una semana al mes y decidir que lo trasladamos todo a otro sitio, porque así salvamos las emociones de Estrasburgo. Déjese usted de historias, ya haremos otras cosas para salvar las emociones, pero aquí el dinero tenemos otras cosas donde gastarlo, ¿no? Diputado Meyer, sí, yo no soy creyente, pero si fuera creyente concluiría que esto es una señal divina, ¿no? Es decir, porque con la hambruna que existe en el mundo, yo, si fuera creyente, concluiría que el Señor nos ha mandado una señal inequívoca de que se acabe con esta inmoralidad. Porque hasta el día de hoy, además, no se sabe cómo es que ocurrió esto, bueno, ¿no? Tampoco yo por lo menos no he tenido gran interés en saber exactamente lo que Incluso la empresa que construyó el techo ya no existe. No, quebró. Sí, quebró, exacto. Entonces es lo que decía Iñasi, yo creo que es el momento, vamos a tener unas elecciones europeas pronto, bueno, si somos capaces de introducir en el debate la racionalidad en un proyecto de construcción como ya está tan avanzado, la necesidad o no de mantener 2 sedes parlamentarias, cosa que es una cosa, primero, insólita, y segundo, un dispendio del erario. Es un capricho de ricos, o sea, es como esos ricos norteamericanos que tienen un piso en París por si un día tienen que ir algún rato, ¿no? Claro. Pero un capricho que no parece que no va a tener fin, ya que hubo una petición esta semana, incluso aquí en el Parlamento Europeo, por parte de algunos diputados, y una petición de más de 1 millón de europeos, escrita, enviado a la Comisión Europea para parar esto, y no hubo ningún impacto. Bueno, pero yo lo que quisiera es un poco ir a contracorriente de lo que se está diciendo, ¿no? Empezar con el humor de que, bueno, ahora podemos entender por qué a Asteris tenía miedo que se le cayera el cielo encima, ¿no? Entonces, en el Parlamento Europeo es un poco esa caricatura, pero yo creo que debemos distinguir valor y precio, ¿no? En Europa la gente no sabe lo que cuesta el Parlamento Europeo, no tiene ninguna idea. Y realmente cuando vienen visitas y yo les explico que el Parlamento Europeo le cuesta a cada ciudadano 2,5 € cada año,
pues se quedan asombrados de lo poco que es, ¿no? Y si comparamos con los parlamentos nacionales y con los parlamentos de los Estados federados o de las autonomías, el Parlamento Europeo cuesta generalmente la mitad del nacional y la tercera parte de los parlamentos regionales y de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el precio del Parlamento Europeo en términos comparativos y el coste del Parlamento Europeo, yo creo que no es un disparate. Se pueden adoptar medidas con mayor o menor criterio de racionalidad. Nosotros siempre estaremos por una aplicación austera, pero tampoco queremos prescindir de que hay cuestiones que sí añaden valor. Los símbolos fundacionales en la Unión Europea son muy importantes. Estrasburgo tiene un gran simbolismo porque es la ciudad de la reconciliación europea, porque es la ciudad donde está el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y el Consejo de Europa. Es una ciudad con una gran vocación paneuropea, es una ciudad que está entre tres estados y realmente tiene un cierto sentido mantener una vinculación del proyecto europeo con es una bandera de varios millones de euros, ¿eh? Una bandera de varios millones de euros. Es desde luego de las más baratas que conozco. No, pero también mucho daño ambiental. Comparada con otras, me refiero. No, porque no hay comparación con ningún sitio en el mundo. No se lo puedes decir, Antonín, porque no hay ninguna otra institución pública en el mundo, mundial, que se gaste en una institución. Yo no te hablo del gasto del Parlamento Europeo en el resto, en su actividad, porque ahí efectivamente se hacen muchas economías, pero el dispendio que hace el Parlamento Europeo manteniendo entera una sede parlamentaria que solo se utiliza durante 12 semanas al año no tiene punto de comparación ni en los megalomaníacos africanos que hicieron construir aquellas basílicas, la réplica de la Basílica de San Pedro en Costa de Marfil, ni en países donde se han construido capitales enteras. Aparte que el simbolismo que Antonín dice que es verdad, que habría que preservar, se podía resolver quedando allí las otras instituciones que son tan importantes como el Parlamento. Pero por cierto, y es que el punto está en que efectivamente puede haber un valor simbólico, efectivamente puede que no le cueste tanto al hay ciudadano. Otro valor también importante en este momento y es efectivamente que es un compromiso asumido, pero también yo soy de las personas que considera que hay un debate público que se debe realizar, pero que probablemente si nosotros tuviéramos que realizar un debate público en términos estrictamente económicos, yo no empezaría a lo mejor por el Parlamento dentro del presupuesto europeo, porque el Parlamento dentro del presupuesto europeo es un capítulo realmente muy escaso y muy reducido, y es probablemente el inferior de todos los capítulos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones este es utilizado para los eurófobos, para tratar de plantear que Bruselas es una gran burocracia en el que se adoptan decisiones al margen de la gente y que despilfarra el dinero. Y realmente Europa yo creo que son los mejores ejemplos y en eso quisiera lanzar la idea. No parece que seamos eurófobos, ¿no? Ya solo, y a los fines de concluir, y una respuesta muy breve, y es que durante este mes, septiembre, que les tocó sesionar en definitiva aquí, ¿ha sido positivo, ha resultado positivo el hecho de estar aquí, trabajar más desde eficiente, aquí y no tener que movilizarse? Es mucho más eficaz. Cualquier persona que haya trabajado en una empresa o demás personas entiende que es muchísimo más eficaz. Aquí están nuestros papeles, yo aquí estoy en mi despacho, tengo las reuniones con la gente. Es decir, los ciudadanos tienen que entender que para ir a Estrasburgo hay que trasladar entero el despacho. Todos los papeles se tienen que meter en unas cajas y llevárselos para allá para estar ahí 5 días, 4 días. Por tanto, en términos de estrés, de eficacia, de productividad, de todo lo que nos tendría que preocupar, y entiende cualquier persona que gestione recursos, estar en Bruselas es infinitamente más eficaz, sin duda. Diputados Ignasi Guardans, Willy Meyer Pleite, Antolín Sánchez Precedo, les agradezco mucho que hayan estado aquí y bueno, espero volver a verlos aquí en Bruselas y no en Estrasburgo, porque nosotros hacemos este foro aquí. Muy bien, muchas gracias. Que tengan buenos días, gracias. Gracias.